pasos que estamos viendo y hemos visto que el líder o el pastor bíblico necesita ser una persona con integridad personal. Debe enseñar y manejar el ministerio desde una perspectiva eterna. Debe ser una persona con un corazón abierto de par en par, tanto él hacia la gente como la gente entonces respondiendo en confianza hacia él. Y esta noche llegamos al punto del cuidado pastoral ustedes enseñan a la gente la liberalidad, no libertad, liberalidad financiera. O sea, es buena cosa dar. Nosotros, por temor a otros grupos que manipulan a la gente con el dinero o ponen mucha énfasis en el dinero en sus iglesias, nosotros a veces tratamos de no hablar mucho de dinero. ¿Okay? Nosotros somos un poco cobardes de hablar del dinero. No queremos ser identificados con los que abusan el tema del dinero. Pero nosotros no debemos ir al otro extremo también. Enseñar la liberalidad financiera es enseñar o llevar a la gente a una libertad en su vida. Y también van a recibir la bendición. Otra vez, Dios no es un Dios de tuerque, $20 y 2 horas de servicio, entonces Él me da $1,000. Eso no es como Dios funciona, pero es cierto que el que siembra mucho, exacto, va a entonces tener una cosecha buena. Cuando hablamos del dinero, sabemos que es en cuanto a la polémica que el dinero controla. El dinero hace distinciones. Hay estrato 1, 2, 4. Algunos de ustedes viven en 6 probablemente. El dinero corrompe. El dinero revela lo íntimo de tu corazón. El dinero es necesario. El dinero es parte de la vida cotidiana. Y el pastor bíblico expone su vida interior, revela su carácter, identifica su persona real, valida su capacidad de ser un líder espiritual o no en cuanto a su propio trato de su propia plata. ¿Okay? No hay nada mal de plata, no hay nada mal de ser muy rico. Abraham era rico, Job era rico, etc. Moisés de la alta clase en su sociedad. ¿Okay? Es el uso de dinero, es la seducción del poder por el uso de dinero que es el problema. Entonces, algunos preceptos bíblicos que nosotros vamos a ver en estos 2 capítulos es que el pastor bíblico no se enriquece por la obra. ¿Okay? Si entras a la obra pensando que vas a llegar a ser rico, entonces eso no va a suceder, pero es posible, entonces, por manipulación, como vemos en otros grupos, a veces buscar plata por el ministerio y eso no es correcto. El pastor bíblico sabe que el dinero es seductivo y corrompe la moralidad. El pastor bíblico debe ejemplificar una libertad financiera personal. Debe ser generoso. El pastor bíblico anima a su rebaño a suplir las necesidades para con los necesitados. El pastor bíblico libera a su rebaño de la esclavitud del materialismo y también de ser tacaños. Okay. El pastor bíblico y el rebaño libre de control de dinero saben practicar la liberalidad. Punto A, entonces, primer punto allí, el pastor bíblico libera al rebaño del materialismo por suplir las necesidades de otros. Unos dicen que, especialmente en los hermanos libres, no debemos hablar del dinero, ¿no? Hasta que nosotros misioneros en nuestras cartas de agradecimiento o cartas de noticias de lo que está pasando aquí
en nuestros ministerios, no hablamos de dinero. Eso es tradicionalmente un no. ¿Ok? Pero Pablo hablaba de dinero, pero no para suplir sus propias necesidades, más bien para suplir las necesidades de otros, para levantar fondos para ciertos ministerios o ciertos proyectos. Y eso es lo que vemos aquí en capítulo 8. Los hermanos en Jerusalén, en la iglesia madre, por situación política y cultural ya pobres. Y entonces Pablo, a donde andaba, mencionaba eso y los macedonios habían dicho y prometido, nosotros vamos a levantar fondos para mandar a Jerusalén. Y Pablo dice, voy a visitarles pronto, que alisten sus ofrendas para que cuando venga yo no tengo que recordarles ni estimularlos, que ustedes ya tienen eso libre, listo para dar. Entonces, el precepto bíblico en capítulo 8 es, el dar es por gracia. ¿Okay? El dar es por gracia. El dar no es por manipulación. El dar no es para que Dios me pague. El dar no es por deber. ¿Okay? Nosotros en el Nuevo Testamento, aquí otra vez la enseñanza sobre Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, no tenemos ningunos porcentajes para dar. Más bien, si quieres un porcentaje, entonces, 100%. Exacto, 100% sería el porcentaje. Ahora, eso es obviamente imposible y Dios no exige eso de nosotros porque Él nos da plata para vivir. Entonces hay que cuidar las necesidades de nuestros hogares y muchas otras necesidades. Pero lo que Dios quiere de nosotros es que aprendamos lo que es gracia. He recibido todo sin costo y ahora, porque entiendo la gracia, yo doy tanto como es posible a Dios hasta que duela. ¿Okay? Entonces, por esa escena donde el Señor dijo, esa pobrecita ha dado mucho más que ese rico, no era por cantidad, sino porque dolió, porque era sacrificial lo que ella dio. ¿Okay? Otro punto introductorio aquí. Yo creo que ustedes en su generación de liderazgo, y algunos jóvenes están aquí, y ustedes como jóvenes ahora, representando la nueva generación, están enfrentando una situación financiera que es muy importante pensar y establecer bases bíblicas sobre este tema. Porque si bien es cierto, vivimos en la generación más rica probablemente de la historia de Colombia. ¿Okay? Por ejemplo, cuando nosotros vinimos aquí hace años a campamento, a veces 150 personas con apenas 3, 4, 5 carros. ¿No? Puede ser que 15 carros entre 150 personas, pero mayormente por buses. Y los carros que llegaban eran los Renault 4 y un Mazda 323 con llantas lisas, ¿no? Hoy en día, ¿qué veo? No es crítica, gloria a Dios que ahora hay Toyotas y hay autos grandes. Pero lo que estamos viendo es que hay una mejoría en la economía de Colombia. Muchos de los que eran universitarios y eran apenas entrando sus carreras cuando nosotros llegamos con nuestros 30 y pico de años de edad, van a jubilarse mucho más rico que el gringo. Gloria a Dios por la economía que ayuda y aumenta la capacidad de la gente entonces a lanzarse. Pero, otra vez, lo que hemos visto en las polémicas, ¿no? El dinero es peligroso. ¿Okay? ¿Cómo vamos a manejarlo? ¿Cómo vamos a utilizarlo? ¿Cómo vamos a usar el dinero para servir a Dios? Y es muy difícil para un predicador hablar de eso porque fácilmente caigo en legalismos y comienzo a decir que tal vacación es espiritual, pero tal vacación no es espiritual. Tal estándar de un auto es espiritual y tal no. ¿Okay?
Y si cambias de casa, eso es un lujo que no necesitas, entonces estás en pecado. Eso puede llegar a ser un gran lío. Lo que queremos ver de la palabra de Dios es que aquí hay preceptos que deben controlar nuestras conciencias y lo que hacemos. ¿Okay? Y en capítulo 8 encontramos que el pastor bíblico libera al rebaño del materialismo por enseñarles a enseñar, debe decir, mejor dicho, por enseñarles a suplir las necesidades de otros. ¿Okay? Capítulo 8 tiene un dicho allí hablando de la igualdad, que haya igualdad. Es lo más cerca que la Biblia llega al comunismo que hay en la palabra. ¿Ok? Nosotros los materialistas son anticomunistas. ¿Ok? Porque queremos más para nosotros. Dios dice, yo soy dueño de todo y soy dispuesto a regalarles mucho, pero yo quiero ver lo que hacen con el dinero. Y libera a la gente de la religión de materialismo. ¿Okay? Materialismo no es tener cosas materiales otra vez. Yo conozco muchas personas pobrecísimas que son los materialistas peores del mundo. Y conozco gente rica. ¿Okay? Son los más generosos y realmente el dinero no les importa. Y pasándolo en la calle se viste igual como tú y yo. ¿Okay? Entonces, otra vez no es la cantidad, es el concepto, es lo que tiene en el corazón. Segundo Tesalonicenses 3 trata del asunto del socialismo en el sentido de que yo no debo depender del país para sostenerme, no debo depender de otros tanto como es posible, debo obrar y suplir mi propia necesidad. El que no come, el que no trabaja, no come. Ok. Hay personas incapaces. Entonces, la iglesia, según Corintios 8, la iglesia es la primera familia de esa persona incapacitada. Y nosotros debemos cuidar, como dice en 1 Timoteo capítulo 5, a las viudas. ¿Okay? La familia primero, si la familia es incrédula y no puede, la iglesia. No debemos siempre esperar que el Estado va a suplir cada necesidad. ¿Okay? Pero eso es lo que está pasando en los Estados Unidos. Ya están dándonos dinero por aquí, por allá. Mi hijo recibe $1,000 mes por tener 4 hijos. ¿Dónde va a conseguir el país ese tipo de dinero? Porque hay otros hijos en el país también, no solo mi hijo, mi otro hijo tiene 3, entonces él no gana tanto, entonces está por pensar en hacer, no. Ok. Okay. La pandemia, eso también. Ok, vamos a mirar algunos preceptos aquí nomás. En capítulo 8, no tenemos para leer el capítulo. Entonces, en versículo 2, Pablo dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Y es lindo, ¿no? Cuando nosotros damos a los necesitados, el resultado es espiritual, ¿no? El gozo. También tener mi necesidad suplida es buena cosa. ¿Okay? Entonces, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. En versículo 5, otro precepto aquí. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Okay? Antes de dar un ripio eso es peruano, ¿no? Antes de dar una moneda al Señor, hay que darse a sí mismo al Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Él quiere tu vida más que tu dinero. Pero una vez que Él tiene tu vida, entonces darle tu dinero no duele. ¿Ok?
Entonces, de nuevo, si estás hablando de cifras, yo animo a la gente nunca dar 10%, porque eso suena de ley. Si tienes 8 para dar y eso es todo lo que tienes, gloria a Dios, da 8. Si tienes con 3, si das más que 3, los niños no van a tener banano en la lonchera, entonces no des más que 3, pero con 3 puedes entonces con gozo dar al Señor. Si puedes dar 20, te animo a dar 20. Si hay una diferencia entre comprar un nuevo carro que no necesitas y dar 20% mensualmente al Señor, les animo a dar el 20. ¿Ok? Porque siempre habrá gente que tiene más y siempre habrá gente que tiene menos. Entonces no estamos aquí para tratar de llegar al tope del estrato 5, ni tampoco vamos a vivir como indios y pensar que somos espirituales por tener nada. ¿Ok? ¿Me entienden? Darnos al Señor. Ese es el principio de versículo 5. Un principio más en versículo 9. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos espiritualmente. Y muy a menudo, aún siguiendo al Señor, con una vida muy equilibrada financieramente, el Señor también suple nuestras necesidades. ¿Cuánto? Eso no importa. ¿Okay? Pero Él suple nuestras necesidades. Pero el punto aquí es que es por gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, por la gracia de Jesucristo, nosotros podemos de nuestra pobreza o de nuestra riqueza, entonces ser librados de la estrangulación del dinero. He vivido en el Perú, en Colombia, suficiente tiempo con altibajas de la economía en ambos países. En un tiempo en Perú, hiperinflación. Durante un periodo de 18 meses quitaron 6 ceros de la plata. Y imprimieron de soles, entonces intis. Y luego quitaron 3 ceros dentro de 18 meses. ¿No? Y entonces sacaron lo que está hoy, el nuevo sol. ¿Okay? Y entonces la gente rica llegaba a ser pobre de noche a día, porque su dinero desapareció. ¿Okay? Eso mostraba la realidad de su corazón. Cuando uno tenga tantos millones en el banco y hoy no vale ni 5. Es difícil. ¿Okay? Y yo no he sufrido eso, entonces no sé cómo es. Pero vi a muchos de esos peruanos espirituales superar eso y poner su fe en Dios y no perdieron sus casas. Y entonces los trabajos vieron su capacidad de ser fieles y seguir adelante a pesar de que su sueldo ya no valía mucho, ¿no? Y hoy en día otra vez Dios les ha reestablecido por gracia, siguiendo el ejemplo de Jesús. Y nosotros nunca vamos a entender de dónde vino Jesús y a dónde llegó. ¿No? Del trono del Cordero que estamos viendo esta mañana, ¿no? Al pesebre de la cueva de Belén. Impresionante, ¿no? ¿Okay? Pero podemos seguir un pedacito de ese ejemplo, ¿no? Y encontrar lo que es ser rico en gracia. Porque es su gracia dada a nosotros que entonces nos da la capacidad de entonces compartir esa gracia con otros. Y entonces en versículo 14 dice que en el momento actual la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. De modo que haya igualdad. Mira allí, que cuando comenzamos a repartir, entonces siempre hay 2 maneras de recibir. Algunos reciben dinero y otros reciben entonces la bendición. Y a veces la bendición resulta en ser financiera, pero no siempre. Pero viene en muchas maneras.
Y cuando uno es liberal en su dar, hay un gozo en eso, hasta que es un don espiritual, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen el don de dar? ¿Uno? ¿Estoy de acuerdo? ¿Dos? ¿Tres? Es un gozo dar, ¿no? Y a veces uno dice, solo te puedo dar 20%, me gustaría dar más, ¿no? Y entonces llega ese cheque, ese bono, ese, ¿cómo se dice en la Navidad? La prima. Y viene la prima. Y entonces, un nuevo televisor de 96 pulgadas, gloria a Dios por su provisión. O dan la mitad de esa prima a otros que no han tenido vacaciones en 2 años y ellos pueden ir a Café Melgar. ¿Cuál le da más gozo? Okay. Ustedes que no tienen el don de dar, no lo sienten tanto. Okay. Pero pueden practicarlo y aprender a sentir eso. Hay gozo en dar, ¿no? Lo más triste son los miserables, ¿no? Entonces, eso es punto 1. Punto 2, el pastor bíblico guía a otros a la bendición de dar generosamente en capítulo 9. En capítulo 8 tenemos el ejemplo de Jesús. En capítulo 9 tenemos ya el ejemplo de los macedonios y Pablo animándoles. El precepto, las bendiciones por ofrendar generosamente. ¿Okay? No solamente, lo principal es participar de la gracia en capítulo 8. No tanto como Cristo era tan generoso, nosotros también podemos participar en eso. Vamos a retroceder a 8:23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Por tanto, muéstrenles abiertamente ante las iglesias la prueba de su amor y de nuestra razón para jactarnos respecto a ustedes. ¿Por qué? Porque habían aprendido a dar. ¿Okay? Entonces, el precepto, las bendiciones por ofrendar generosamente, en capítulo 9, versículo 2. Pues conozco su buena disposición. Ahí está. Tiene disposición. Eso es punto 1. En cuanto a hay que enseñar a su gente tener buena disposición, de la cual me alegro por ustedes ante los macedonios, es decir, que Acaya ha estado preparada desde el año pasado. Ellos tienen la plata allí guardada para ofrendar. El celo de ustedes ha estimulado a la mayoría de ellos. ¿Ok? Principio, disposición. Versículo 5. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda o bendición ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Ustedes deben practicar el principio de generosidad. ¿Okay? Dar generosamente. Okay. Versículo 6. El que siembra abundantemente, también segará. ¿Cómo? Abundantemente. Okay. Con bendiciones. Es una traducción de lo que dice abundantemente. Con bendiciones. Si sigues con bendiciones, entonces vas a seguir con bendiciones. Es como Dios es. Dios dice, es el dueño de las vacas de 1000 colinas. ¿Ya? Él es el dueño de todo, ¿no? Y a Él le gusta dar, es un Dios generoso. ¿Qué dice Santiago? Él es el Padre. Es que quiere solamente dar y dar y dar. ¿Qué dice Malaquías? Es como abrir las ventanas del cielo y como lluvia de bendiciones sobre nosotros. ¿Okay? De nuevo, no es 20 por 1000. ¿Okay?
En cuanto a un negocio con Dios, más bien bendiciones de gozo, bendiciones de suplir la necesidad de otro, la bendición de la amistad que uno ha ganado cuando ya uno paga la cuenta hospitalitaria para una familia pobre. Ellos se acuerdan de eso y has ganado un amigo, ¿no? Y entonces puedes aprender de abrazar al pobre, abrazar al quien no tiene suficiente agua para bañarse cada día. Y las bendiciones comienzan a aumentar. La confraternidad, el amor de que estamos hablando antes que la iglesia necesita. Entonces, ¿qué es? El principio, recompensa por esfuerzo. ¿Okay? Dios recompensa. Y si no aquí, hermanos, ya el interés que ganas allí es mejor. ¿Okay? Los obreros a tiempo completo tienen un buen plan de júbilo. Es celestial. ¿Okay? Y vamos a recibir el pago allí. Versículo 7 sigue diciendo en ese pasaje famoso que cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Okay? No de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da por alegría. Y por eso nosotros no practicamos usar sobres en nuestras iglesias y nosotros no chequeamos sus cuentas bancarias. Nosotros queremos que cada uno aprende a dar no de mala gana, ni por obligación, más bien como propuso en su corazón. El dar es un asunto del corazón. Y entonces el precepto allí es la actitud. ¿Cuál es tu actitud? El corazón entonces revela actitud. ¿Ok? Si no quieres dar, que no des. ¿No? Yo no sé si es peor no dar nada que dar con mala actitud, pero no es buena cosa dar con mala actitud, ¿no? Dios no le gusta tanto los tacaños. Okay. Versículo 8 a 10, y Dios puede hacer toda gracia, puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. ¿Cuál es la abundancia? El privilegio de hacer más buenas obras. ¿Okay? No dice aquí que más carros, ni más casas, ni una vida fácil. Habla de lo que necesitas, lo suficiente. ¿Okay? Pero si damos de lo suficiente hasta el punto de tener solamente lo suficiente, entonces Dios nos da una abundancia de buenas obras. Dios nos va a dar, y ustedes pueden enseñar a su gente, al dar, entonces también practican, ¿no? Por eso, como ustedes saben, y algunos de ustedes hacen lo mismo, vivimos por ofrendas. ¿Okay? No hay sueldos. ¿Okay? Y entonces algunas iglesias nos mandan ofrendas, otros individuos nos mandan ofrendas, y por los misioneros internacionales hay una agencia que se llama CMML, donde mandan el dinero, y una vez al mes recibimos una lista de sus nombres y las cantidades, y ellos ponen el total en el banco. Y entonces nosotros mandamos una carta de agradecimiento a los que han sostenido a nosotros en la obra, ¿no? Y aquí nosotros recibimos el dinero de ellos porque ellos han puesto su confianza en nosotros, que al recibir ese dinero nosotros podemos abundar en buenas obras. ¿Okay? El que da también va a hacer, ¿no? Y yo digo gracias a esas personas. Gracias por sus $100 o sus $50 o lo que sea, porque yo sé que al dar también estás ahorrando. ¿Okay? Porque es fácil dar, es mucho más difícil ahorrar, pero el que da probablemente ahorra. ¿Okay? Entonces, cuando esa mujer de 80 y pico años de edad que ha dado $20 o $10 cada mes o cada otro mes, cuando ella fallece, eso es cuando yo tiemblo. Porque he perdido algo mucho más que unos $10. He perdido esa mujer que sabe ahorrar.
Pero el dar expresa muy a menudo la entrega del corazón, el dar a uno mismo, como vimos en capítulo 8, a Dios. ¿Okay? Entonces, el dar es muy importante y debemos enseñar esos preceptos y principios en la iglesia. Entonces, sigue diciendo versículo 9, como está escrito, el esparció dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para el alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. ¿Ok? Entonces, si ustedes entregan 100,000 pesos, el Señor va a tomar esos 100,000 pesos y va a lograr un valor espiritual por medio de esa ofrenda, por medio de la iglesia y sus ministerios, que vale mucho más que 100,000 pesos. ¿Eso es entendible? O sea, el principio es reciprocidad. No puedes dar más que Dios. Él recompensa con más. Él toma tu ofrenda, la invierte y los resultados son para su gloria y son espirituales, pero requiere la generosidad de la gente. ¿Okay? Porque Dios no tiene más plata, por si acaso. Dios es dueño de todo, que quiere decir tu bolsillo. Tu bolsillo no es tuyo. ¿Ok? Entonces, si decimos que la iglesia debe dar, nosotros somos la iglesia. Entonces, Dios no tiene árboles de dólares como algunos de los hijos piensan a veces de sus papis. ¿Ok? Versículo 11, otro principio aquí. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Eso es la gente responde porque ellos reciben y son ayudadas. Puede ser por medio de una campaña de evangelización, la persona es convertida, porque algunos en esa iglesia invirtieron en ese programa, una noche de cena de parejas o una campaña de película o lo que sea, costaba plata, ustedes pusieron la plata, esas 5 personas se convirtieron y ellos van a decir gracias por los demás de su vida, gracias por haber invitado a mí, gracias por haber gastado la plata para hacer ese programa. No podemos comprar salvación de personas, pero podemos invertir en programas que entonces predica la salvación. El principio, liberación. Liberalidad reemplaza el acaparamiento, que es un rasgo negativo, o sea, la tacañería. Queremos dar con liberalidad. Versículo 2. Porque la administración de ese servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Principio, resultados positivos se multiplican. Versículo 13. Por la prueba dada por esta administración glorificarán a Dios por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo, el Mesías, y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Entonces el salmista dice en Salmo 112:9, con liberalidad ha dado a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado con honor. Entonces el principio es resultados. Y finalmente el famoso versículo 15, gracias a Dios por su don, por su ofrenda, por su generosidad inefable. El precepto allí, las bendiciones por ofrendar generosamente generan dividendos que solamente serán calculados por la contabilidad celestial. ¿El cómo? Dios dio su don inefable que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Okay. Ahora, eso es palabra de Dios. ¿Cómo practicar los principios? Por medio de talleres. Bueno,
Yo creo que un taller que es necesario es pensar en el ministerio de rendirse cuentas en la iglesia. Porque muy a menudo el tema de el dar, tal como muchos otros temas, son más fáciles y más eficaces enseñar uno a uno. Y animo a las iglesias a tener un ministerio de rendirse cuentas, de tener parejas reuniéndose, hombres con hombres, nunca hombres con mujeres, etc. ¿Okay? Hombres con hombres en diferentes niveles. Ancianos con uno que está levantando para el liderazgo futuro. Dos jóvenes para orar juntos. Otro mayor con uno que recién convertido. Muchas diferentes parejas parejas de dos para rendirse cuentas, ¿no? Y hay libros que ayudan en eso, guías. También ustedes pueden escribir diferentes pautas y reglas, pero es bueno siempre tener las 5 preguntas duras para contestarse. Preguntas tal como, ¿cómo ha sido tu vida devocional esta semana? ¿No? ¿Qué has mirado que realmente sería una vergüenza mirar frente a Dios? ¿No? ¿Cómo han sido tus actitudes o tus reacciones de esta semana? Y rendirse cuentas el uno con el otro, porque ayuda mucho. Si yo tengo un problema con mi temperamento y exploto mucho, si cada semana me reúno con Eduardo, entonces él me va a preguntar sobre mi temperamento, entonces el martes cuando estoy tentado entonces, no, mañana voy a rendirme cuentas. Y ayuda, ¿ok? Y es por el Espíritu. Entonces, eso es un ministerio. Aquí hay algunas ideas, pero eso solamente para comenzar. Pero abrir eso. Sharon maneja un ministerio en nuestra iglesia que se llama Tito 2, Tito capítulo 2. O sea, uniendo dos mujeres en pares de 2 en 2 para principalmente hacer nada más que orar. Porque los gringos son muy difíciles hacer al gringo rendirse cuentas. Pero si comienzan a orar juntas, entonces ganan confianza y entonces pueden pasar a un nivel de discipulado y rendirse cuentas. Entonces, eso es un buen ministerio tener en la iglesia para enseñar tales cosas como el dar y también liberación de adicciones, etc. Otro es el desarrollo de un ministerio de liberación financiera. Okay. En nuestro tiempo, Alfonso y Mauricio y yo en el 140, nosotros manejamos algo de eso y nosotros tuvimos un ministerio de cortar tarjetas de crédito. O sea, las parejas que tenían problemas no podrían controlar su tarjeta de crédito. Nosotros entonces ayudamos a ellos a hacer un balance de sus finanzas, hacer presupuestos, y entonces ellos entregaron sus tarjetas y era como una ceremonia. Lindo, liberarles de eso. Y si ustedes tienen tarjetas de crédito y están con crédito, les animo a salir de ese crédito. Okay. No hay nada malo del tarjeta de crédito si el dinero todavía ya está en el banco y solamente estás usándolo como efectivo. Okay. Pero librarse de eso, porque si no, número 1 es tentación, número 2, entonces no hay tanto para dar a Dios, porque estás dando esos intereses. ¿18% es? ¿Algo así? Estás dando eso a Satanás, ¿por qué no dar ese 18% a Dios? Entonces, puede ser que hay algunos contadores aquí entre Aposento Alto que podrían formar un ministerio así y realmente ayudar a la gente. Porque hay formas de salir de la pobreza y de la adicción financiera. ¿Okay? No es fácil, pero hay formas. Y necesitamos eso para establecer iglesias fuertes. Tener iglesia que maneja tal ministerio es una iglesia espiritual. La espiritualidad no solamente es dar palmas el día domingo. Okay, la espiritualidad tiene que ver con su trato de su mujer, como hemos visto en otra sesión, tanto como el uso de tu dinero y los problemas de créditos, etc.
Entonces vamos a terminar en oración porque yo sé que los que están en Bogotá ya tienen un ojo en su otra pantalla y queremos saber cómo va Colombia también. Ok. Vamos a orar. Padre, gracias por ayudarnos a aprender esas lecciones muy prácticas que tienen su trasfondo en la forma en que Jesús practicaba la generosidad con nosotros hasta el extremo. Gracias a Dios por su don inefable. En nombre de Jesús. Amén. Buenas noches.